la primera ola de protestas de esta crisis, vamos a decir la crisis, si pudiéramos tener comillas aquí lo pondríamos entre comillas, se ha llevado por medio a todos los zapateros que había en Europa y en otras partes del planeta, ¿verdad? Porque la socialdemocracia hace ya más de 20 años, 25 o 30, que no tiene ninguna respuesta para esta nueva dinámica de acumulación capitalista basada en todos los principios contrarios a los que se construyó el capitalismo con rostro amable keynesiano, en donde la socialdemocracia sí tenía esa cabida histórica. Hoy la socialdemocracia acompaña a esta fase del capitalismo de la mejor manera que puede para garantizar la acumulación de riqueza para la clase capitalista a nivel transnacional. Es decir, se ha suicidado ella misma. Y eso quiere decir que las poblaciones, más pronto que tarde, la han arrojado a eso que se suele llamar el basurero de la historia, ¿verdad? Estas primeras olas de insurgencia a nivel europeo, norte de África, oeste de Asia y otros lugares, se ha llevado a esta socialdemocracia. Ya es que no tiene ningún sentido histórico en estos momentos, porque el capitalismo, si algo nos ha enseñado a través de las crisis históricas que ha atravesado, que son unas cuantas ya, es que jamás vuelve atrás. ¿Cuál sería la otra posibilidad que nos abre todo este proceso de la Unión Europea? Lo que están proponiendo muchas voces socialdemócratas. Es decir, cuando digo socialdemócratas, recuperar el capitalismo keynesiano, ese capitalismo con rostro humano que abrazaba de alguna manera los principios de la socialdemocracia. Pero ¿es eso hoy posible? A ver, ¿qué significaría eso? Significaría poner coto al proceso de endeudamiento de los estados. Es decir, rebajar sustancialmente la deuda pública que en estos momentos tenemos todos los estados. La deuda pública española ya casi alcanza la riqueza real de España, es decir, el PIB de España. ¿Y todo eso por qué? Porque los servicios o el conjunto del Estado español se había gastado por encima de sus posibilidades, como ellos dicen. No, porque con el dinero de todos nosotros, es decir, con el dinero del Estado, hemos rescatado las quiebras y todas las deudas del sector privado, sobre todo el bancario, pero no solamente. En esa dinámica, el capitalismo ha encontrado algunas posibilidades no de solucionar este atolladero histórico, pero sí de huir hacia adelante, de seguir huyendo hacia adelante, de darse un poquito más de margen. Y este más margen se lo ha dado a través, bueno, de un proceso que ha sido denominado, Harvey ya se lleva insistiendo sobre eso hace mucho tiempo, el proceso de desposesión, es decir, un nuevo proceso de acumulación originaria que está basado en la desposesión fundamental de la humanidad, en la desposesión de la riqueza colectiva, que en otros tiempos era la riqueza de la posesión de las tierras, los bosques, las aguas, etcétera, y que en la actualidad pasa por la desposesión de la riqueza social, de aquello que era común, de aquello que se transformó en servicios sociales y en derechos. Pues una vez más se apropia de todo eso, lo privatiza y hace fuente de plusvalía de esto, ya que no encuentra su camino normal en la acumulación a través de la producción. El capital se ha podido permitir toda esta fuga hacia adelante, darse este margen más de maniobra porque no tiene enemigo sistémico en el planeta en estos momentos. Y eso implica que puede jugar al ensayo-error y a ajustar los tiempos de su propia crisis y utilizarla, una vez más, como se ha hecho históricamente, para terminar de destrozar la capacidad de resistencia de las poblaciones y someter todavía más al conjunto de la población a sus dictámenes, con lo que todo eso conlleva, en forma de precariedad laboral, situaciones de marginación social agrandándose o extendiéndose para el conjunto de la sociedad, con toda la rebaja del precio y de las condiciones de la fuerza de trabajo, es decir, de nosotros mismos, en cuanto a salarios, en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a condiciones sociales, etcétera, etcétera, y está utilizando todo esto, su propia crisis, precisamente para engrandecer su propio sector dominante. Realmente, cuando uno piensa, aparte de la burbuja financiera, aparte del mecanismo de desposesión y de algunas otras claves en la propia producción que ha generado el capital, como
el propio freno en la composición orgánica del capital, rebajar la aceleración de la innovación tecnológica, por ejemplo, o aumentar la rotación de capital en los tiempos disminuir los tiempos entre la producción y la distribución o la realización de la plusvalía. Es decir, entre lo que se produce y el tiempo que se produce y el tiempo de compra, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y muchas otras cosas más. Aparte de todo esto, yo creo que ha habido un mecanismo esencial que ha sido el mecanismo de sustitución de las instituciones y las claves por las que se basaban las dinámicas de acumulación a nivel mundial durante los años que llamábamos de los 30 gloriosos, en los que parecía que la producción-consumo iba a ser inagotable, y algunas de esas instituciones internacionales que en esos momentos velaban por toda esa dinámica de acumulación. Ese sistema ha sido bautizado por algunos autores como el Bretton Woods II y consiste fundamentalmente en un partenariado entre Estados Unidos y China para que, de alguna manera, China proporcione productos, mercancías muy baratas al mercado internacional y fundamentalmente a Estados Unidos, de manera que a través de todo un dispositivo comercial, véase comercios de los propios chinos, más otras grandes superficies que nacen y están dedicadas fundamentalmente a la venta barata de esas mercancías, véase Walmart, especialmente en Estados Unidos, produce el espejismo a la población trabajadora de Estados Unidos y por extensión de otros países, cada vez más en Europa también, de poder seguir consumiendo, porque puede acceder a productos cada vez más baratos, obviamente con cada vez mayor caducidad, pero que permite esa dinámica de consumo. Además, China, a través de esos superávits comerciales que han ido siendo crecientemente mayores, ha podido al mismo tiempo refinanciar la deuda permanente que Estados Unidos tiene con ella, porque Estados Unidos no para de comprar productos a China, y al mismo tiempo China le da dinero a través de la compra de sus bonos del Tesoro y de su deuda. China compra la deuda de Estados Unidos para que Estados Unidos pueda comprar a China. Este es el mecanismo fundamental en el que se ha basado la posibilidad de seguir tirando de esto unos poquitos años más, de este sistema a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar China absorbiendo dólares que sabes que no tienen ningún valor? Los dólares que está comprando China, los que acepta como deuda de los bonos del Tesoro norteamericano, son conocidos o son llamados dólares chatarra, que quiere decir que no tienen ningún valor real. Estados Unidos solo mantiene artificialmente el valor del dólar a través de la apropiación de los recursos energéticos mundiales y del establecimiento de una especie de monopolio, por tanto, energético, que si llega el caso lo defiende a través del brazo militar, de la intervención armada. ¿Por qué? Porque fíjate que los recursos energéticos básicos, véase el petróleo, se compra y se vende a nivel internacional fundamentalmente en dólares. Entonces, si hay un golpe militar, véase invasión, que en un momento dado corta el suministro de petróleo o hace que se colapse el suministro de petróleo por un lapsus, inmediatamente el precio del petróleo sube, porque ha habido un corte de recursos. Estamos hablando de sitios donde la producción del petróleo o la posibilidad de exportar petróleo es una de las grandes claves de la economía del país. Véase, por ejemplo, Irak. Entonces, al subir el precio del petróleo, sube inmediatamente después también la demanda de dólares, porque es la moneda en la que se compra y se vende petróleo. Entonces, el golpe militar hace que suba el precio de la energía y al mismo tiempo hace que se revalorice el dólar, que es la única moneda en la que se compra y se vende petróleo. El hecho de que el capitalismo, el sector financiero del capital,
siga estrujando las economías, siga haciendo de la austeridad y por tanto del decrecimiento su estrujamiento inexorable, significa que no tienen salida, no tienen respuestas, que aún así van a seguir estrujando porque no tienen ya posibilidades de regenerarse como capitalismo productivo con un crecimiento sano. La desafección política es parte del juego del sistema. Vamos a ver, un sistema basado en la desigualdad, en la jerarquía social y en la explotación de unos seres humanos por otros, solo tiene dos posibilidades de afirmarse y perpetuarse en el tiempo, ¿no? Una, que es repartir caramelos, ¿verdad? Es decir, repartir parte de esa riqueza entre la población para que se sienta parte del sistema. Bueno, si yo puedo comprar, si tengo mi trabajo, mi empleo, mi casa, mis vacaciones, mi coche y demás, ¿por qué voy a decir que este sistema es malo? A mí me da lo que yo quiero, ¿verdad? Pero cuando ya no puede dar eso, solo puede dar palo, zanahoria o palo, ¿verdad? En estos momentos en que el sistema ya solo puede dar palo, o cada vez más solo puede dar palo, todavía puede dar nada más que un poquito de zanahoria, cada vez menos, o puede repartir cada vez menos caramelos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de una manera o de otra está renunciando a la legitimidad, está renunciando a lo que se llamaba antes hegemonía, es decir, a que su dominio sea aceptado por la población y que la población vea como legítimo el que las cosas funcionen como funcionan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez se verá más obligado a utilizar la violencia. La violencia descarnada, la violencia estructural la utiliza siempre, cerrando fábricas, dejándote en la calle, quitándote el piso y demás, pero la violencia cada vez más descarnada, más brutal, más palizas en las manifestaciones, más represión judicial, todas las leyes de Gallardón, ¿no?, que estamos viendo, más represión en cuanto al sistema de tasas impositivo, más represión en cuanto a claves judiciales, ¿no?, y por supuesto en todo lo referente también a la participación ciudadana en la política y demás. Pero, ¿qué pasa con 3 generaciones de europeos que han sido socializadas en que yo soy suficiente conmigo mismo y con mi salario y que no necesito de nadie, en la que nadie está sindicalizado, en la que nadie forma parte de organizaciones sociales o políticas, digamos, con una cierta consistencia de masa social a nivel de la sociedad, sino que como mucho la gente pertenece a una asociacioncita de 12 o 13 personas en la que forma parte de alguna agrupación vecinal y ya está, ¿no? Es decir, sin organizaciones que estructuralmente puedan plantarle cara al sistema. Entonces esa desafección no le preocupa más que eso. ¿Cómo le preocupa a nivel europeo? Que a lo mejor era lo que a ti te interesaba un poco más. ¿Por qué esto no hace estallar realmente las reacciones a nivel europeo? Porque el nivel de deterioro social, de degradación económica, es muy diferente, se va haciendo de a poco en niveles de intensidad y de extensión de unas formaciones sociales a otras. Y eso quiere decir que los niveles de conciencia, de percepción de la brutalidad, de todo el tsunami de destrucción que nos viene encima, es todavía muy diferente en unos y otros países. Europa es como un Titanic que se hunde, pero en donde ha empezado a entrar el agua por una de las rajas del barco, y eso quiere decir que los pasajeros que van en los primeros pisos ven a través de las boyas, de las claraboyas de sus compartimentos, cómo el agua les está llegando por arriba, ¿no? Véase Irlanda, véase Grecia, véase Malta, véase Chipre, véase otros que ya han sufrido todo esto, y intentan avisar a los de arriba de que algo está pasando, que el agua nos está cubriendo. Todavía hay otros pasajeros que están un piso o dos más arriba, véase nosotros, en los que empezamos a ver subir el agua, pero todavía nos parece que vamos en un barco más o menos seguro y que en cuanto el capitán y unos cuantos de la tripulación tapen la grieta, vamos a seguir nuestro rumbo inexorable hacia el porvenir de riqueza. Y encima de nosotros todavía hay otros que están en la cubierta bailando al ritmo de los violines, ¿no?, con la orquesta allí diciendo, joder, esto es una maravilla, ¿no? Obviamente cada vez quedan menos de eso,
Solo algunos núcleos de población de las sociedades más centrales de Europa pueden todavía permitirse el lujo de ignorar totalmente la crisis y pensar que no va con ellos y que no va a ir con ellos. Pero esos diferentes niveles de conciencia y de percepción de lo que se nos está viniendo encima hacen que sea dificilísimo integrar las resistencias, las luchas o ni siquiera ya la protesta a nivel, digamos, la reacción esta que has dicho tú antes de desafección a nivel europeo. Ese es el gran reto que tiene hoy la izquierda europea, hacer ver esto y de alguna manera anticiparse a la conciencia, a los lentos pasos de conciencia que está dando en Europa este proceso, ¿no? Después de la gran crisis del primer cuarto del siglo XX, el capitalismo no volvió atrás a cómo era el capitalismo a mediados del siglo XIX o cómo era a finales o a principios del XX, cuando en cada sucesiva crisis el capitalismo muta hacia una nueva versión. El capitalismo se salvó a sí mismo incorporando gran parte de las reivindicaciones, como he dicho al principio, de las poblaciones trabajadoras, del movimiento comunista internacional, a su propia dotación estructural. Y eso lo hizo gracias ¿a qué? A que hubo un país que hizo una revolución, la Revolución Soviética. Entonces había un enemigo sistémico enfrente, para lo cual el capitalismo necesitaba que las poblaciones, por lo menos que él controlaba a nivel mundial, estuvieran pacificadas, estuvieran integradas. Sin ese enemigo sistémico, el capitalismo no hubiera mutado a adquirir ese rostro social. Eso también hay que decirlo siempre, porque a veces se nos olvida. Pero ¿qué pasa ahora mismo en nuestras sociedades? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras poblaciones? Que de momento una buena parte de la población, que luego se juntó en aquel movimiento que se ha llamado 15M, pero otros, pero en general, protestan por la propia exclusión. ¿Pero qué hay de lo mío? ¿No me habían dicho que yo era un ciudadano del primer mundo y que tenía derecho a todo y que cada vez iba a aspirar a más y que iba a llegar más lejos que mis padres, como toda generación se supone que iba a llegar, etcétera? Y resulta que no tengo ni empleo, ni casa, ni posibilidad de formar familia, ni posibilidad de proyección social, ni nada de nada. Entonces, es una protesta ante la perplejidad de lo que está pasando y ante la propia exclusión, pero todavía no hay de forma colectiva una protesta contra el sistema que excluye y que ha generado esto. Entonces, ese salto cualitativo, esa politización de la protesta, todavía le falta. ¿Por qué? Porque no tenemos una izquierda organizada capaz de encauzar altersistémicamente todo ese descontento y toda esa desafección. ¿Por qué? Porque los últimos 30 años han sido de destrucción casi total de las bases de conciencia y de la organización de la población, de manera que gran parte de la población se ha socializado pensando, como he dicho antes, que a través del salario tenía la autonomía propia, ¿no? Y esto pasa como ha pasado toda la vida, por otra parte. Pasa por la táctica, la estrategia y la organización. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay otra manera, no hay otros pasos. Se pueden variar las formas en las que vamos a hacerlo, cómo, a dónde queremos llegar, más o menos los pasos o las metas que nos vamos a trazar. Pero si no tenemos claro esas tres claves, difícilmente vamos a poder hacer algo más que protestar en las plazas y que más tarde o temprano nos peguen de palos. Fíjate, ahora ya por hacer una sentada es resistencia a la autoridad y desacato y no sé cuántas cosas más que te meten cada vez multas mayores, la judicialización de la vida pública normal y la penalización a través de las sanciones económicas para, aparte ya de los palos, disuadir a la gente de hacer nada. Este es un país que en los últimos 2 siglos hemos atravesado sin parar cuartelazos, componendas de gobierno para alternarse en el poder, de bipartidismos, desde Cánovas y Sagasta hasta PP-PSOE, y dictaduras militares. Es un país en el que a palo se le ha enseñado a apartarse de la política, en que la política era represión y era de alguna manera meterse en problemas muy serios. Es un país domesticado a palos. 40 años de dictadura en el siglo XX no la ha tenido ningún otro país.
solo de un dictador, que no hemos contado la de Primo de Rivera, más todo lo que hubo antes de él. ¿Cuándo ha habido aquí una situación normal de democracia? ¿Cuándo? Esta es una sociedad que está enseñada precisamente a aguantar muchos de estos mecanismos. Fíjate, más del 27% de desempleo, más del 55% de la población menor de 25 años. En cualquier otro país de Europa hubiera supuesto una prácticamente disrupción social, una insurgencia social de alguna manera, o por lo menos una ruptura de alguna manera. Y aquí se aguanta, se sigue aguantando. Hay que explicar la historia de cada país, hay que conocer de dónde viene cada sociedad para saber por qué pasa lo que pasa. Como te decía, no es casual de dónde venimos, ¿no? En todos estos procesos de ruptura. Aquí en este país ha habido un genocidio ideológico, donde se persiguió, se exterminó. Tenemos más de 100.000 personas todavía desaparecidas en las cunetas de las carreteras, en tumbas colectivas, después de la guerra civil, no durante la guerra, sino durante el franquismo. El segundo país del mundo después de Camboya con más desaparecidos, en donde todo el que pensaba diferente, solamente diferente, era encarcelado, asesinado o desterrado, exiliados, miles y miles de exiliados fuera del país. Lo que sorprende todavía es que en este país se levantara gente en los años 70 y 80 para protestar, pero son generaciones en donde se le ha introducido el miedo y la despolitización. Y eso es muy difícil de corregir en una sola generación, sobre todo porque los 90 terminaron de rematar la faena haciéndonos pensar a todos que íbamos a ser ricos, que el dinero llovía del cielo, y evidentemente llovía de la banca alemana, que nos estaba prestando todo ese dinero, lo mismo que China hace a Estados Unidos, para que les pudiéramos comprar a ellos luego y para que generáramos burbujas donde ellos poder sacar tajada después.